Guía o video tutorial de poda e injerto para el manejo integral del cacao silvestre en Bolivia. Para lograr un adecuado desarrollo de una plantación de cacao, es importante regular el crecimiento de las plantas, conformar la estructura del árbol y balancear el crecimiento vegetativo con el reproductivo. Esto se hace a través de la poda, en la cual se remueven tejidos para orientar o arreglar la estructura del árbol. La poda es una de las labores de mayor importancia en el cultivo de cacao, por lo que es necesario ejecutarla de forma correcta y oportuna, de acuerdo a las características de desarrollo de las plantas en cada zona. Con esta práctica se consigue estimular el desarrollo de ramas primarias para equilibrar el conjunto foliar del árbol y eliminar chupones o ramas mal dirigidas, regular el crecimiento del árbol, regular la luz que el árbol necesita para cumplir bien sus funciones fisiológicas, reducir la presencia de plagas y enfermedades y estimular al árbol para la producción de mazorcas, asegurando buenos ingresos. Para realizar esta actividad es necesario contar con las herramientas adecuadas: tijera de podar de mano, tijera de podar de altura, serrucho de mano, machete y, según sea necesario, la utilización de motosierra de podar y motosierras de altura. Estas herramientas deben estar limpias y desinfectadas antes de realizar la actividad. La desinfección puede realizarse utilizando productos como DG6, lavandina o limón. La práctica de poda requiere de conocimientos y habilidades, de lo contrario existe el riesgo de dañar la planta y como consecuencia no dará frutos. La poda se realiza de acuerdo al estado de desarrollo de la planta. No es lo mismo una poda para una planta en desarrollo que para una planta madura o adulta en producción. La forma ideal de un árbol de cacao producido por semilla se determina en base a los siguientes criterios. Las plantas deben tener una altura de 2 a 3 metros, dependiendo de las características topográficas del terreno. La copa debe tener un ancho máximo de 3 metros. La copa debe tener forma de embudo. La altura de la horqueta debe ser formada a partir de 1 metro a 1,5 metros del suelo. Las plantas deben tener entre 3 a 4 ramas principales distribuidas de forma equilibrada en la copa. A continuación veremos los distintos tipos de podas. La poda de formación consiste en dejar un solo tallo eliminando los chupones que salen por debajo de la horqueta. La horqueta o copa será el futuro armazón del árbol. Las ramas primarias y el tronco principal es donde se formarán la mayoría de las mazorcas, de ahí la importancia de realizar la poda de formación a tiempo. Los chupones deben eliminarse cada 15 y 30 días, así se lastima lo menos posible el tronco principal. También debe eliminarse ramas entrecruzadas, ramas juntas y las que se dirigen hacia el centro y hacia abajo, así se logra la forma adecuada de la planta, con sus ramas bien distribuidas, dejando un solo tallo y una horqueta bien formada con 3 a 4 ramas equilibradas, manteniendo las plantas con una altura mediana para facilitar futuras intervenciones. La poda de formación se realiza hasta 1 año y medio o 2 años de desarrollo, estando ya la planta sembrada en el sitio definitivo. En el caso de plantas de cacao injertadas, la poda debe hacerse en función a formar falsos tallos y falsas horquetas a partir de otros brotes. Esto se consigue mediante la eliminación de ramas bajas o cercanas a la base de la planta y despuntes hasta conformar la futura copa del árbol. Después de 2 o 3 años de edad, los árboles de cacao necesitan una poda ligera para lograr una buena forma del árbol, eliminando las ramas muertas o mal colocadas. Esta poda por lo regular se hace una vez en año, junio, julio y agosto. Se aconseja realizarla en época seca, para que al iniciar las lluvias se estimule el crecimiento de las ramas mejor dirigidas. La cantidad de hojas y ramas que se eliminan no deben ser excesivas, ya que las mazorcas formadas en el árbol deben ser alimentadas por las hojas, y las podas muy fuertes alteran la producción regular. En esta poda se debe realizar el corte de ramas largas o despunte de aquellas que se dirigen hacia arriba o hacia abajo. Se debe eliminar la acumulación de ramas y ramillas juntas y entrecruzadas, orientadas hacia el centro del árbol. También se debe eliminar ramas secundarias cercanas a la base de la horqueta y todos los hijos o chupones que hayan crecido en el tronco y ramas principales. De igual manera, se deben eliminar plantas parásitas o bejucos que crecen sobre la copa del árbol. Durante la realización de esta poda, se debe mantener la forma y altura adecuada de la planta, de unos 2 a 3 metros, despuntando las ramas que están muy altas, para facilitar la cosecha y el control de plagas y enfermedades. La poda fitosanitaria consiste en eliminar las partes enfermas de la planta, como ser ramas enfermas, frutos con mazorca negra, monilia y escoba de bruja principalmente. El control de enfermedades debe realizarse hasta 3 veces al año. Las partes enfermas cortadas deben ser retiradas de la parcela para poder ser incineradas
cortadas o por lo general deben ser enterradas en los pasillos entre las plantas debajo de las ramas cortadas. Es muy importante desinfectar las herramientas después de realizar este tipo de poda para reducir la propagación por contagio de las enfermedades. Con el paso de los años y según el manejo, los árboles de cacao se hacen improductivos, ya sea porque no se atendieron bien y crecieron libremente o porque fueron abandonados. En estos casos se debe realizar una poda de rehabilitación para eliminar gran parte de las ramas, con el propósito de estimular el crecimiento de chupones que broten al pie del tronco para después seleccionar los mejores, que sustituirán al árbol viejo. Si son plantas productivas, se bajará la altura del árbol de manera gradual para no perjudicar la producción. Otra forma de poda de rehabilitación es la poda completa del tronco, que se hace a una altura de 60 y 80 centímetros a partir del pie del tronco. Se dejan crecer chupones de los cuales se selecciona uno o dos que serán la nueva planta. La planta nueva se puede manejar como un nuevo árbol o se podrá injertar con yemas provenientes de árboles élites. Por lo general, las plantas reaccionan muy bien y pueden aumentar los rendimientos en forma permanente por varios años. Este tipo de poda es recomendada si la plantación o los árboles que se desean regenerar son de buena producción. De lo contrario, es recomendable renovar la plantación con nuevas plantas mejoradas a través de los injertos. Es importante que los cortes se realicen de forma correcta y lo más limpios posibles, ya que cualquier daño físico o desgarre no solo dificultará la cicatrización, sino favorecerá la entrada de patógenos. Los cortes y despuntes deben realizarse al borde de la unión de una hoja, rama o tronco, para facilitar la circulación de la savia y se favorezca la cicatrización. Es importante la limpieza y desinfección de las herramientas para prevenir la diseminación de las enfermedades por contagio. No se debe dejar ninguna rama sin hojas, ya que son necesarias para el crecimiento de la planta y la producción de frutos.